impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Lindo es, y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios, por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces. Eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios, por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces. Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra.
Estamos transmitiendo en vivo y por audio a través de su emisora web Vino Nuevo y simultáneamente en video a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra. También este mensaje está siendo compartido a través del Facebook Live de Vino Nuevo Radio. Así es que puede escucharnos por la frecuencia radial online y también puede vernos en las plataformas de Facebook Live de nuestro ministerio y también de la emisora. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos da en esta tarde de traer su palabra, la voz del cielo, voz fresca que viene de lo alto. El tema que hemos titulado en esta tarde es la verdadera religión. Entre miles de religiones, hermano y hermana, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Qué le parece si oramos? Padre Celestial, gracias te damos por tu presencia una vez más. Te agradecemos por tu amor, por esa oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que nos dé en este momento el entendimiento, el espacio necesario, la sabiduría que viene de lo alto, que nos lleve a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La verdadera religión. Les saluda en esta tarde su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy contento de estar con usted nuevamente en este espacio. La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde es: ¿por qué existen tantas religiones? ¿Quién inventó las religiones? ¿De dónde han salido tantas y tantas religiones, tantos credos, tantos dogmas, tantas sectas, tantas ideas extrañas? ¿Quién inventó todo eso? El mismo Jesús decía en Marcos capítulo 7, versículo 8, de nada me sirve, decía Jesús, que me rindan culto, pues número 1, inventan reglas. Número 2, luego las enseñan. Número 3, dicen que yo las ordené cuando no son más que normas de hombres. Ustedes se han apartado de los mandamientos de Dios para seguir tradiciones humanas. Lo que hemos estado leyendo en este versículo 8 del capítulo 7 es que el problema con tanta religión es que se convierten en prácticas humanas que están lejos de ser mandamientos bíblicos y por tanto, al no ser bíblicos, no están ordenados por Dios porque claramente sustituyen sus propios mandatos, las propias leyes divinas. El mismo Jesús lo dice: el hombre inventa reglas, luego que las inventa las enseña, y tras de eso dice que yo las estoy ordenando, y eso que ha inventado no es nada más ni nada menos que normas humanas. Ahora, por ser creadas por los hombres, precisamente, hermano y hermana, las religiones se convierten en perdición para los mismos hombres. Son los hombres creando religiones que al final de los finales se convertirán en su propia perdición. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 14? No les hagan caso, porque son ciegos que tratan de guiar a otros ciegos y lo único que logran es caer juntos en el hoyo, ciegos guiando ciegos. Es muy coloquial, pero es totalmente claro. Un ciego guiando a otro ciego van a caer al hoyo. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 23, versículo 13, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar absolutamente a nadie. No entrará el que enseña falsas religiones, no entrará al cielo el que enseña normas humanas, como tampoco entrará al cielo
aquellos que siguen todo este tipo de doctrinas creadas por el ser humano. Vamos a definir el concepto de religión, el cual es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. ¿Qué abarca la religión, hermano y hermana? Pues abarca enseñanzas, abarca ritos, abarca prácticas, pero todo creado por el hombre. Y el problema está en que generalmente esto es aceptado por sus seguidores. Muchas de esas normas son antibíblicas, no tienen sustento bíblico. Solo en Costa Rica, no sé si usted lo sabía, existen más de 80 religiones distintas. Ahora, cuando vamos a la iglesia del siglo I, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 2 y 3. Hablemos un poco acerca de esa primera iglesia allá por la época del apóstol Pablo. Dice Romanos 10, 2 y 3. Yo puedo declarar en su favor que ellos hacen un gran esfuerzo por honrar a Dios y que tienen celo de Dios y le buscan con un gran entusiasmo y fervor. Solo que ese celo, dice Pablo, es equivocado y no está basado en el verdadero conocimiento. Estoy seguro, dice Pablo, que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Esto que hemos leído es lo que está pasando hoy en día en nuestra humanidad. El apóstol Pablo dice que él les da el beneficio de la duda porque hay muchos hombres y mujeres en este planeta que hacen un gran esfuerzo por honrar a Dios y que tienen celo de Dios, dice Pablo. Pero el problema es que ese entusiasmo y ese fervor es equivocado, porque no está basado en el verdadero conocimiento. Y si no está basado en el verdadero conocimiento, entonces está inmerso en el desconocimiento. Y Pablo reconoce que aunque ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, no saben cómo hacerlo. Y continúa el apóstol diciendo: como no quieren reconocer la manera en que Dios nos acepta y que solo Él puede declararnos inocentes, porque ahí es donde estriba el problema. El tema es que estas religiones, todas estas sectas, dogmas que han sido creadas, no quieren reconocer la manera como Dios nos acepta. Entonces, pretenden justificarse, dice Pablo, por sí mismos, tratando de hacer algo para que Dios los acepte, aferrándose a su propio modo y rechazando la manera como Dios nos aprueba. En resumen, dice Pablo, 1, se esfuerzan. Claro que sí se esfuerzan. Pero el problema es que es un esfuerzo equivocado. ¿Por qué? Porque no se hace a la manera de Dios. La gran mayoría, por no decir todas estas religiones creadas por el hombre, quieren acercar al hombre a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, porque tenemos que aprender a diferenciar la verdadera religión que sí existe y que ahora la vamos a definir contra todas las falsas religiones que el hombre ha creado. ¿Dónde empiezan los problemas de todas estas religiones? Precisamente en la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, hermano y hermana, es el peor de todos los daños, porque lo que va a provocar es desconocimiento. Y parece paradójico, pero la sabiduría humana lo que provoca es un desconocimiento espiritual total. El apóstol Pablo era claro con este tema de la sabiduría humana cuando nos dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, no pierdan el tiempo estudiando mitos, cuentos, cuestiones interminables acerca de los antepasados. Los que se interesan en estas cosas dan lugar a especulaciones y a discusiones inútiles en vez de edificar y hacer avanzar el plan de Dios. Y lo vuelve a decir en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 7. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa,
Hermano, lo está diciendo la palabra del Señor. Es increíble que muchos hijos de Dios se dejan enredar, se dejan maravillar por esas historias falsas que la gente inventa. El apóstol dice, más bien lo que tenemos que hacer, en vez de prestar atención a este cuenterío humano, es ser un buen discípulo de Jesucristo. Porque las religiones falsas lo que hacen es provocar discusiones, provocar disensiones, provocar especulaciones, y como lo vamos a ver más adelante, de lo que menos hablan es de la persona de Jesucristo y de su sacrificio efectuado en la cruz del Calvario para salvarle a usted, salvarme a mí y perdonar nuestros pecados. Es terrible el desconocimiento, porque usted y yo sabemos que el desconocimiento produce destrucción. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, decía: mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Perece por no seguir mis instrucciones, y es todo por culpa de ustedes sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo rehúso conocerlos como mis sacerdotes. Puesto que ustedes olvidan las enseñanzas de su Dios, yo también me olvidaré de bendecir a sus hijos. Hermano y hermana, tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquellos que enseñan, aquellos que llevan la palabra del Señor en sus congregaciones, a través de los púlpitos, a través de esas ondas radiales, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si hay algo que tenemos que traerle al pueblo de Dios, es un conocimiento claro y verdadero de la palabra del Señor, para que cuando vengan todas esas ideas extrañas puedan ser pesadas contra la verdadera palabra de Dios. En más de 35 años de ministerio, tengo la experiencia de que nunca me he enredado a estudiar lo que hacen otro tipo de secta. No me interesa lo que hacen otras sectas, lo que hacen otros dogmas. A mí me interesa aferrarme a la palabra del Señor, con la cual yo puedo pesar todas aquellas enseñanzas negativas, falsas y mentirosas que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Entonces, yo te motivo que te involucres a estudiar la palabra del Señor de una manera seria, reflexiva, que te tomes tu tiempo, que pagues el precio, que te inundes en la palabra del Señor, en esa sabiduría que viene del cielo, para que puedas resistir todas las acechanzas del enemigo. Hay una gran responsabilidad para todos aquellos que enseñamos la palabra del Señor. Yo quiero invitarte, está apareciendo ahí en pantalla nuestro número de WhatsApp, 00-506-8528-6323. Puedes escribirnos, puedes enviar tu petición, puedes enviar tu comentario, puedes también enviar tu reporte de sintonía. Con muchísimo gusto vamos a atenderte, vamos a contestarte, vamos a bendecir tu vida. 00-506-8528-6323. Hermano y hermana, el desconocimiento también no reconoce el engaño. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 25 nos dice: pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, dice Jesús, que les he advertido esto de antemano. Mateo capítulo 24, Jesús hace una advertencia acerca de las señales antes del fin, y una de ellas son los engaños que va a traer el enemigo a través de hombres y mujeres que se van a convertir en instrumentos de Satanás para engañar a las naciones. Tengamos claro, hermano y hermana, también que la mentira se aprovecha del desconocimiento. La mentira se aprovecha del desconocimiento. Dice Jeremías capítulo 14, versículo 14 al 16: profetas dicen mentiras en mi nombre, dice el Señor. Yo no los envié, ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje.
Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su prenda suelta a todo este tipo de situaciones. Es increíble lo que el enemigo hace y también propicia. Entonces, esas personas van a buscar esas religiones a su medida, y aquí se cumple lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. También el desconocimiento, hermano y hermana, es propiciado por los apóstatas. Y usted sabe que es un apóstata. Un apóstata es aquel que una vez fue y perteneció a nuestra sana doctrina y se desvió de esa sana doctrina para convertirse en un falso profeta, en un engañador, en un maestro mentiroso, en un adúltero de las sagradas escrituras. Eso es un apóstata. Y el problema es que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día y pedirle a Dios mucho discernimiento, porque hay muchos apóstatas allá afuera que se están precisamente burlando, conocen de la palabra del Señor porque fueron de los nuestros y hoy están predicando sandeces, tonterías, cosas que definitivamente son aberrantes ante los ojos de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía, dice Pablo, que la conciencia ni siquiera les molesta. Es que tienen ese feeling, tienen ese know-how, tienen ese don para mentir y para engañar, que es ahí donde también dice la palabra que cuidado, porque hasta los mismos hijos de Dios tratarán de ser engañados. Y por eso es que usted y yo hoy en día, hermano y hermana, tenemos que tener un cuidado con todo aquello que escuchamos. No se trague todo lo que usted escucha en estas ondas radiales. Péselo. No me crea todo lo que yo le diga. Péselo. Haga como los hermanos de Berea, que todo lo que Pablo y Silas hablaban, ellos revisaban si estaba acorde con la palabra de Dios. Aquello que no vaya en sintonía con la voz del Señor es falsa doctrina. Y hoy más que nunca usted y yo tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Pídale a Dios discernimiento para poder entender si esa palabra que está siendo transmitida desde el púlpito, desde la radio, desde la televisión, desde la misma calle, viene o no viene de Dios. Que usted lo pueda pesar y que el Espíritu le guíe a toda verdad. La religión hoy en día se ha convertido en un gran negocio. El mismo apóstol Pablo decía en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo del 3 al 5. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera doctrina cristiana, vean qué interesante cuáles son los parámetros para que usted y yo podamos notar, discernir, diferenciar, entender lo falso de lo verdadero. Pablo dice que la doctrina verdadera tiene que venir y ser acorde con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y con la verdadera doctrina cristiana. El que no enseñe sobre esta línea, Pablo dice que es un orgulloso y un ignorante. Es una persona que tiene el vicio de provocar discusiones. Claro, las falsas religiones, eso es lo que hacen. Les encanta discutir, pelear por el día que se debe adorar, pelear por tal ritual, exigir el pago por aquella situación ritualista que tienen dentro de su misma dogma. Y el apóstol dice que aquellos mentirosos lo que hacen es provocar envidias, provocar pleitos, provocar ofensas, provocar desconfianzas, provocar peleas. Son personas, dice 1 Timoteo 6, que tienen la mente depravada y que no conocen la verdad. Y al final del versículo 5, el apóstol Pablo dice: para ellos el evangelio es un gran negocio. Claro que sí. Hoy existen personas multimillonarias y se han hecho de dinero a base de la religión.
Y usted de esos conoce muchísimos. Los escucha en la radio, los ve por la televisión, lo lee en los periódicos. Personas que están usufructuando con el evangelio. Que Dios la libre a usted, lo libre a usted y me libre a mí de utilizar el evangelio como negocio. Ahora, dentro de los parámetros que hemos visto y que Pablo los ha refrendado, una de las cosas es que la religión verdadera, porque de esa religión es de la que estamos hablando, tiene que reconocer a Cristo. Cualquier dogma, secta, religión, credo, como usted quiere llamarle, que no reconozca a Cristo es falsa. El apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 2 y 3 nos dice: reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad. Usted pese ese precepto. Si este dogma reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue hecho hombre, si lo reconoce, el mensaje es de Dios, dice Juan. Pero si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo. El que no reconoce a Cristo, se opone a Cristo. El que rechaza a Cristo, se opone a Cristo. Aquel que no acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, se opone a Cristo. Entonces, si se opone a Cristo, tiene el espíritu, dice Juan, del anticristo, el que ustedes oyeron que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiesta en el mundo. Todo aquello que niegue al Señor Jesús tiene el espíritu del anticristo y por tanto es condenado para siempre jamás en el lago de fuego. Es muy peligroso lo que estamos hablando en esta tarde. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mucho discernimiento con lo que es verdadero, lo que es falso, con lo que es correcto y con lo que es incorrecto. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta tarde: ¿será necesario que usted y yo pertenezcamos a alguna religión? Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, nos dice que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Algunos están faltando y hasta se les ha hecho costumbre y no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Usted y yo, hermano y hermana, nos reunimos en diferentes congregaciones. Es que una cosa son religiones y otra cosa son las congregaciones. Usted y yo nos reunimos en una congregación distinta y cada uno ubicado según su lugar de domicilio. Por supuesto que sí. Yo no puedo salir a las 9 de la mañana para ir al culto de las 10 de la mañana en una iglesia en Chacarita, allá en Punta Arenas. Yo buscaré la iglesia que me quede más cerca. Pero todas las congregaciones que tienen la verdadera religión se rigen exactamente por los mismos principios y normas que ha establecido el Señor Jesús. Entonces no tenemos diferentes religiones, tenemos diferentes congregaciones según el domicilio en el que nos encontramos. Ahora, claro que sí, Dios quiere que su pueblo le adore y le adore de una manera organizada, pero que lo hagamos en grupo y no para que cada uno de los miembros del grupo genere su propia interpretación sobre quién es Dios y sobre lo que Él pide de nosotros. Si tu congregación y mi congregación entendemos quién es Dios y lo que Él pide de nosotros, entonces tu congregación y mi congregación pertenecemos a la verdadera religión. Si tu congregación reconoce que Cristo vino al mundo, es el Hijo de Dios y murió por tus pecados y por los míos, y si tu congregación lo cree y mi congregación lo cree, entonces tú y yo pertenecemos a la familia de Dios, somos hijos de Dios y pertenecientes a la verdadera religión. Es muy triste, hermano y hermana, porque muchas religiones se arrojan la creencia de que su doctrina es la única y verdadera. Y ese es otro
precepto interesante que deberíamos analizar. Aquella religión que cree que tiene la verdad en todo, que es como ellos lo dicen, téngale muchísimo cuidado, porque lo único que produce es separar a las personas. Cuando yo digo que el día que se debe adorar al Señor es X o Y no F o G como hacen los demás, entonces cuando yo digo que el día de adoración de la semana es tal porque así es, lo que estoy provocando es una separación con aquellos que no aceptan ese día como tal. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, amados hermanos, les suplico por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, porque mucho de lo que hacen las falsas religiones es discutir. Yo pido que reine entre ustedes la armonía y que cesen las divisiones. Si hay algo que está dividido hoy en día, es el pueblo de Dios. Todo el mundo anda por medio potrero. Todo el mundo creando cuestiones tan raras, tan extrañas y tan apartadas de la verdad. Y el apóstol Pablo es vehemente, donde nos solicita que cesemos con las divisiones, rogándonos encarecidamente que nos pongamos de acuerdo, que nos unamos nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos pensamientos. No son tus ideas, pastor. No son tus ideas, ministro de la palabra. No es lo que usted cree o lo que yo pienso. Estamos hablando de los mandamientos de Dios, de los preceptos de Dios y de lo que Dios anhela y desea que usted y yo cumplamos. ¿Cómo podemos identificar a la religión verdadera? De eso es de lo que estamos hablando en esta noche. ¿Cuál es la religión verdadera? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 es clarísimo. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios que es el Padre de todos y gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Hermano y hermana, ¿por qué nos hemos puesto nosotros a estar haciendo separaciones y divisiones? ¿Por qué hemos entrado nosotros en esa majadería de estar diciendo, usted se ha equivocado, yo tengo la razón, es lo que yo digo, usted miente? Eso lo que está provocando es que separemos a unos y a otros, y peor aún, que los que están allá afuera no crean. Porque como hay tanto y dónde escoger, entonces el que está allá afuera está tan abrumado que lo que menos ven nosotros es una unión. La verdadera religión está compuesta por aquellos hombres y mujeres que adoran de una manera unida a Dios y lo hacen de una manera organizada. Y la única manera de que el mundo crea, hermano y hermana, es si usted y yo estamos unidos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 20 al 23, en aquella oración nocturna, la noche en que iba a ser apresado, Él no estaba tan interesado en los golpes que iba a recibir, en la corona que iban a poner en su cabeza, en los clavos que le iban a atravesar el cuerpo. Lo que a Él lo tenía en vela en esa noche es lo que dice Juan 17, Padre Celestial, también te ruego por los que van a creer por medio de mí, del mensaje de ellos. Te ruego, dice Jesús, te ruego que todos estén unidos, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén unidos para que el mundo crea que tú me has enviado. Es que la única manera que el mundo crea que Jesús vino es que nos vea a usted y a mí unidos, amándonos y amando al mundo que se está perdiendo. Permite, decía Jesús, que ellos lleguen a la perfección de la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los amas a ellos tal como me amas a mí. Es la única manera de que el mundo crea. Lo dijo Jesús en aquella noche. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano y hermana, entenderlo? La unión hará la fuerza. La unión hará que el mundo crea que Jesús vino. Eso es lo que Jesús anhela. Esa noche lo que a Jesús lo tenía preocupado era que usted y yo estuviésemos unidos para que los que están allá afuera vean a Cristo reflejado en usted y en mí.
La verdadera religión, hermano y hermana, enseña también a la gente a respetar a los demás. Enseña a la gente a respetar el tiempo, a respetar al prójimo. Y eso es algo que las falsas religiones provocan. Dice Colosenses capítulo 13, el apóstol Pablo en el versículo 12, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, sean humildes, sean amables, sean pacientes. Nos está haciendo mucha falta en nuestras congregaciones aplicar ese tipo de habilidades blandas. Somos muy teóricos, somos muy técnicos, pero hemos dejado de lado la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia. El apóstol nos dice, sean tolerantes los unos con los otros. Nos encanta irle a restregar al impío que va a ser condenado si no se arrepiente. Nos encanta irle a restregar al hombre y a la mujer allá afuera que están condenados. Nos encanta ir a verle los errores a todos los que están allá y llamarlos no salvos. Sean tolerantes, dice Pablo, los unos con los otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, dice Pablo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Lo dijo Jesús, lo refrenda el apóstol Pablo. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y algo que yo quiero pedirle encarecidamente a usted que me está escuchando y que me está viendo, algo que tenemos que dejar de hacer si queremos alcanzar a las naciones, es dejar de criticar otros credos religiosos. Basta ya de utilizar los púlpitos, basta ya de utilizar las ondas radiales, la televisión, para estar criticando lo que otras religiones o otros credos hacen. Porque lo que terminamos haciendo al final, hermano y hermana, es alejándolos aún más. La estrategia no es denigrarlos, la estrategia no es decirles que están equivocados, la estrategia no es restregarles en la cara lo engañados que están. Porque cuando hacemos esto, usted y yo nos convertimos como aquel fariseo de Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12, cuando el fariseo se ponía de pie. Muchas veces somos ese fariseo que se pone de pie y de que ora. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, no soy como esos ladrones, no soy como esos malhechores, no soy como esos adúlteros, ni como este cobrador de impuestos, porque yo ayuno 2 veces a la semana, porque yo doy la 10ª parte de lo que gano, porque yo soy el que tengo la razón, porque yo soy el que tengo la verdad, porque yo soy el que me voy a salvar, porque ese es el que se va a condenar. Cuidado. Hermano y hermana, mucho cuidado, porque el que está firme, mire que no caiga. Más que tener la razón, más que creernos la última Coca-Cola en el desierto, más que creernos la santa más santa o el santo más santo, porque hay gente que anda jugando de santurrones, hay gente que anda jugando de que tienen toda la verdad absoluta. Yo me salvo, el resto son un montón de perdidos. Y en vez de andar jugando de esto, deberíamos utilizar el ejemplo de Pablo, tratando de salvar a todos aquellos que podamos. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Y ese pasaje yo quiero que lo leas ahora más tarde. Si no tienes tiempo de anotar los pasajes, esas transmisiones están quedando grabadas en el Facebook Live de RJ Radio y en el Facebook Live de Ministros de la Palabra. Y usted puede revisarlas ahora más tarde. Ahí verá todos los pasajes y podrá otra vez refrescar algunos conceptos que hemos visto. Pero yo quiero leerte lo que el apóstol Pablo hacía, el método del apóstol Pablo para ganar almas. Pablo decía, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Aunque yo soy libre, decía Pablo, vivo como si fuera esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, cumplo con la ley de Moisés, porque aunque yo en realidad no estoy obligado a hacerlo, lo hago.
Cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, o sea, los gentiles, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Pero Pablo hace una aclaración porque yo sé lo que usted está pensando en ese momento. Aquí nadie está diciendo, y líbrenos Dios, de que entonces para evangelizar al pecador hay que complacerse en sus pecados o hay que participar de sus pecados. No estoy diciendo eso, ni el apóstol Pablo lo está diciendo tampoco. Y en eso quiero que te ubiques. Pablo dice, eso no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, yo la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me echo igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que es mejor ir a buscar al pecador, compadecerse de su dolor, animarlo, ayudarlo, y en vez de denigrarlo, de restregarle lo malo, lo sucio y lo perdido que está, esa persona lo que menos necesita es eso, sino que lo que ocupa es una palabra de ánimo, necesita acompañamiento, necesita que estés ahí, necesita ver a Cristo resucitado en tu vida, animándolo y ayudándolo a acercarse a Dios. De eso es de lo que Pablo está diciendo. No nos creamos más que los demás como los fariseos, que no se juntaban con las rameras, que no se juntaban con aquellos que consideraban inmundos. Jesús mismo lo dijo, no se preocupen, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Y por eso es que Jesús se relacionaba con este tipo de gente. Es increíble cómo los cristianos nos hemos vuelto hasta clasistas. No me junto con aquel porque me puede pegar. No me junto con aquel porque me puede transmitir lo que hace. Creemos que podemos vivir como en aureolas, yo no sé, como en urnas. Y así no funciona el evangelio, no funciona así. El apóstol Pablo era claro en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y el lema de nuestro ministerio, ministros de la palabra, es: pertenecemos a quienes servimos. Le estoy dando a conocer el lema de nuestro ministerio: pertenecemos a quienes servimos. El apóstol Pablo decía: yo con mucho gusto me gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré para ayudar a ustedes. No importa que mientras más los ame, menos me amen ustedes. La verdadera religión, hermano y hermana, no enseña filosofías ni rituales humanos. Más bien ayuda a las personas a acercarse a Dios. Y eso era lo que Jesús decía en su oración sacerdotal. La verdadera religión va a ser constantemente menospreciada, va a ser constantemente ridiculizada y también va a ser perseguida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la verdadera religión está lejos de lo que el hombre y la mujer carnal andan buscando. Y por eso es que la verdadera religión siempre será señalada. La verdadera religión no es un ritual. Olvídese de los rituales. Olvídese de todo eso que muchas religiones han enseñado. Haga esto para obtener esto. Si usted hace esto otro, va a obtener aquí. Si usted le habla a fulano, le habla a sutano, usted va a obtener esto. La verdadera religión no funciona así. La verdadera religión es un estilo de vida. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 2, versículo 21, pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Los miembros de la verdadera religión practican lo que predican. El hombre y la mujer que pertenece a la verdadera religión, a la única religión, va a practicar todo aquello que predica. Si no, su membresía está cancelada. La verdadera religión, hermano y hermana, se basa en una relación con Cristo a través de la fe, entendiendo que usted y yo estamos con un castigo merecido precisamente por el mismo pecado humano y que ningún nivel de obras puede hacer que una persona sea lo suficientemente buena como para ganarse la eternidad. Es mentira cuando a usted le dicen que tiene que ir a buscar a otro hombre igual de pecador que usted para que esa persona perdone sus pecados. Eso es una falacia. Ningún hombre puede perdonar a otro hombre.
Ningún hombre puede salvarse a sí mismo ni salvar a otro. No existen los indultos espirituales entre seres humanos. Eso es una mentira. El apóstol Pablo es claro en Efesios capítulo 2 que es por su misericordia y por medio de la fe que usted y yo, hermano y hermana, somos salvos, no por nada que hayamos hecho. Mentira. La persona que muere se murió. No está en un limbo. No está en un espacio intermedio para que usted y yo hagamos un montón de cosas para poderlo sacar de ahí y trasladarlo al cielo. El cielo se gana en vida. El infierno se gana en vida. Lo que determina nuestro destino eterno es lo que usted y yo hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces no se deje embaucar. No deje que le saquen la plata. No es por obras. No es por lo que usted pueda hacer para que pueda alcanzar el perdón del Señor. Usted y yo sabemos como miembros de la verdadera religión que Jesús ofrece su propia vida como sustituto del pecado y que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo resucitó entre los muertos, dice Pablo, seremos salvos. Somos salvos del pecado por la fe en Jesús y el resultado es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay otra posibilidad. Entonces, hermano y hermana, ¿cómo reconocer, cómo identificar a aquel hombre o aquella mujer que practica la religión verdadera? Y esta palabra es para ti. ¿Quieres saber si eres un practicante de la verdadera religión? Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17, ustedes los pueden reconocer muy fácil por sus acciones, de la misma manera que uno puede identificar a un árbol por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos que lleva el árbol determina el árbol. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos? El buen árbol produce buenos frutos, dice Jesús. El mal árbol, malos frutos. Es que aquí no hay donde perderse. Lo bueno genera cosas buenas, lo malo genera cosas malas. Yo lo quiero invitar a usted en esta tarde, hermano y hermana. Deje de creer todo lo que ve y todo lo que oye. Hay muchos cristianos poniéndole atención a cada barrabasada, a cada tontera que dice venir de parte de Dios. El apóstol Juan decía en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es un mensaje de Dios. No lo crea. Póngalo a prueba primero, porque en este mundo, dice Juan, hay falsos, muchísimos falsos maestros. Si no nos queda claro, hermano y hermana, ya no hay cuándo. No creamos porque simplemente dice que viene de Dios. Péselo, pruébelo, tráguelo, mastíquelo. Que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Usted sabe que la verdadera religión es muy poco popular. Santiago decía, la religión verdadera, pura, auténtica, sin contaminación, que Dios acepta, ¿cuál es? Visitar y ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, o sea, ocuparnos del prójimo que está desvalido. Y vivir en santidad, conservándonos, dice Santiago, limpios de la corrupción del mundo. ¿Quieres practicar la verdadera religión? Ve y busca al que necesita de ti. Y procura vivir en santidad delante de Dios. Con esas dos cosas, estás cumpliendo como un miembro verdadero de la religión única. La religión que tradicionalmente usted y yo conocemos, hermano y hermana, será insuficiente para poder acercarnos a Dios. Porque usted sabe que recibimos a Jesús por fe y nos convertimos en hijos de Dios. Es la única manera. No es con preceptos ni normas humanas. Y como resultado nuestras vidas son cambiadas y le servimos a Él y a los demás como un acto espiritual de adoración. La fe sin obras es muerta. La salvación no es por obras, pero el Hijo de Dios, que es agradecido con el Señor, que su vida ha sido transformada, convierte sus acciones malas que antes tenía en buenas acciones en pro del prójimo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes,
Vean el consejo del apóstol Pablo. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle, a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y cambien de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. ¿Quieres saber qué es lo que a Dios le agrada? ¿Quieres saber cuál es la verdadera religión? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hermano y hermana, la religión aceptable a Dios no se explica en términos de instituciones o denominaciones, rituales o libros humanos. Olvídese de eso. La religión es la aplicación de la fe en la vida. Las acciones de la verdadera religión van más allá de una adoración pública o de un vocabulario piadoso. Religión no es un ritual, tampoco se trata únicamente de lo que hacemos juntos en las reuniones dentro de nuestros templos. Eso no es religión solamente. La religión bíblica abarca todas las acciones del creyente cuya vida debe estar sujeta a Cristo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cuál es la verdadera religión, qué es lo que tú aceptas de cada uno de nosotros, qué es, Señor, lo que te agrada, que amemos a los demás, que nos amemos nosotros los unos a los otros y que vivamos en esa santidad que te agrada a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y ella no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, les invitamos para que se quede con nosotros en su frecuencia Vino Nuevo Radio, con una parrilla de programación exquisita para deleitarle, para servirle, para fortalecerle, para edificarle en el Señor. Nos volveremos a ver, si Dios lo permite, ministros de la palabra, el próximo miércoles, al ser las 5 de la tarde, donde tenemos un tema muy interesante para tu vida, el cual hemos titulado Bendiciones generacionales. ¿Estás viviendo maldición? ¿Por qué será? El Señor quiere bendecirte y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.